Hola, yo soy Gabriel Urrutia y esto es Maldita Poesía. De nuevo les doy la bienvenida. Maldita poesía que me inunda, maldita poesía que me atraviesa, como si las cosas de antes solo pudieran tener tus formas. Poesía maldita, poesía. Este primer episodio de esto que supongo que va a ser una nueva temporada va a ser un poco primero como una especie de reencuentro con ustedes que me están escuchando y conmigo mismo. A lo largo de este tiempo, ya no sé ni cuánto tiempo, Maldita Poesía ha sido un podcast de casi como cuando tengo la inspiración grabo, y eso funcionó un tiempo porque tenía mucha inspiración mucho tiempo. Pero como todo en la vida, las cosas cambian, las cosas evolucionan, pasan nuevas cosas. Y en algún punto esa inspiración fue cediendo. Pero también es cierto, y estas son cosas que a veces digo en mis talleres, el arte no es solo inspiración, también hay cuestiones con técnica, hay cuestiones que tienen que ver con ser constante, que de hecho hay un episodio donde hablamos sobre la constancia. Entonces, he tenido mucho tiempo para reflexionar. También he tenido mucho tiempo para recibir sus mensajes. Gente que me escribe por Instagram. Gente que me habla en persona. Gente que me manda mensajitos. Y me hablan desde la inspiración que han logrado tener quizás por algún episodio de Maldita Poesía. Y que por ahí no me conocían de otro lado y llegaron al podcast. Y a partir del podcast me empezaron a seguir y empezaron a llegar estos mensajes que de alguna forma son espaldarazos. Y que además les agradezco. Y además les recontra agradezco a los que a partir de ahora también se pueden tomar la molestia de escribirme, porque a veces el tema de la escritura, y no solamente la escritura, sino también yo creo que tiene que ver con todo el producto que surge de la escritura, para el escritor es muy solitario, porque son procesos muy solitarios, pero además creo que el lector vive la poesía y vive la escritura desde un punto muy íntimo. Entonces, abrirse a escribirle al escritor es un paso que hay que dar. Pero está bueno, está bueno. A mí, por ejemplo, me sirvió para decir, tengo que retomar el podcast. Pero no tengo la inspiración, decía. Entonces, ¿cómo lo hago? Siendo constante, siendo profesional. Algunos de los que me conocen saben que trabajo en marketing, que trabajo en comunicación social, cuando no estoy escribiendo, cuando no estoy hablando de poesía. Y muchas cosas de las que hago tienen que ver con hacerle contenido a otras personas, o a clientes, o a marcas. Y después surge el, ¿por qué no puedo hacerlo conmigo mismo? Y es un tema muy interesante que yo creo que voy a tratar en algún episodio. Esto de, bueno, esta frase popular de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Es como, supuestamente la tengo reclara en hacer contenido, en publicar, en generar calendarios y todo lo demás. Y a mí me cuesta tanto. Así que este episodio es un poco esto, ¿no? Un poco desahogarme, un poco contarles. Un poco también porque supongo que algunos de los que escucharán estarán también pasando por este momento. Y la verdad es que no tengo nada que decirles, no tengo nada que demasiado inspirador para decirles, más que es normal. Es normal no estar inspirado. Es normal estar cansado. Es normal replantearse cosas. Es normal mirar atrás y decir, estuvo muy bueno todo esto que hice, pero no sé si quiero hacer todo esto juntos, todo el tiempo, toda mi vida. O sea, en el 2021 me presentaba todos los días casi. Todos los fines de semana iba a un bar, micrófono abierto, me presentaba con música y hacía live los jueves, hacía live los viernes, hacía live los sábados, a veces un lunes en la madrugada estaba haciendo un live. Y era muy bonito todo el apoyo que tenía. Pero fue agotador, fue muy agotador, al punto de que recién ahora, 2024, estoy decidiendo retomar el podcast, pero ahora de una forma más profesional. Profesional entre comillas, ¿no? Todo lo profesional que puedo hacer yo. Pero incluso hablaba este fin de semana con mi hijo y me decía mi hijo, papá, tenés que hacer más episodios de tu podcast porque vos tenés un podcast. Y si no haces podcast, la gente no va a llegar a vos. Y me decía, y además tenés que hacerlo en YouTube también. Y era como, no sé si la búsqueda es la fama. O el reconocimiento, puede ser.
Pero bueno, la realidad es que es un espacio en donde también me siento bien, me siento realizado, me siento que puedo aportar algo de lo que he aprendido o puedo aprender nuevas cosas y también aportárselas a ustedes. Y bueno, pero también escuchar, y por eso esta idea, este plano que ven y la imagen improvisada con un teléfono y el micrófono que ya había comprado en su momento y este set improvisado tiene que ver con que, bueno, probemos, escuchemos también, ¿no? Porque mi hijo, si bien quizás no es consumidor de poesía, tanto, conoce de estas cosas. Y yo ya estoy viejo, yo sé que no estoy viejo en edad, pero digo, los tiempos cambian, las cosas cambian y es un poco escuchar. Y digo todo esto lo de mi hijo porque también quiero escucharlos a ustedes. Así como por ahí me escribieron por Instagram y me decían, qué buen tema sería que toques la poesía y el terror. La poesía y el contexto, por ejemplo, que seguramente hablaremos de eso en un momento. Pero es re importante, es muy importante para nosotros como creadores de contenido y en lo particular también como escritor, escuchar qué quiere la audiencia. Pero también es importante que la audiencia se comunique de alguna forma, ¿no? Con el creador de contenido, con el escritor, con el músico, con el cantante, con el pintor. Porque al fin y al cabo, aunque hay muchos escritores y muchos poetas que dicen yo no escribo para nadie, yo solo escribo para mí, pero están desesperados por publicar un libro, el escritor se debe al lector. El youtuber se debe a quien lo ve, el músico a quien lo escucha. Está bueno escuchar estas cosas. Dicho esto, nada, les comento, la idea de esto es empezar a hacer un ciclo más constante, 2 episodios por semana es la idea. Quizás me vean con la misma ropa en algunos episodios porque probablemente grabe algunos episodios, varios episodios de un tirón, porque creo que es la forma en la que voy a poder darles todo el contenido que tengo en la cabeza y además con la constancia. Así que nada, no se extrañen si me ven en otro episodio con la misma remera. Eso. Después en Instagram he estado muy en pausa. He publicado un par de cosas, quizás más personales. La realidad es que no estoy escribiendo mucho. O no estoy escribiendo tanto como quisiera. Quizás es la realidad. Pero también es cierto que tengo un montón de manuscritos sin publicar. Tengo un montón de contenido que no he publicado. Muchos no lo he publicado porque algunos están en editoriales en espera de ver qué pasa. Estoy fumando menos. Pero nada, voy a fumarme un pucho para no perder la costumbre. Bueno, he publicado menos en el Instagram, estoy publicando menos en el Instagram. No sé si va a volver el Gabo que publicaba todos los días algo en cuanto a texto. Sí quiero que vuelva el Gabo que publica todas las semanas 1, 2 episodios para el podcast. Ahora no solamente vas a estar escuchando esto por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y por todos los podcasts en donde aparece el podcast, sino también ahora lo estoy grabando, quiero que aparezca en YouTube, quiero que aparezca también en los videos de Spotify. No sé qué plataforma estás usando, lo que te pido es que si estás en YouTube vayas a Spotify y le des like y viceversa. Si estás en Spotify, andate a YouTube, mira un ratito si quieres y seguí el canal. Nada, me ayudarían un montón, porque la idea de esta nueva temporada, de este nuevo capítulo de Maldita Poesía. Bueno, se está pasando una moto de fondo, por las dudas. Primero quiero que sea más cercano, ¿no? Por eso también el video ayuda un montón. Pero además quiero que sea un real generador de contenido. Quiero que después podamos... Bueno, por cierto, tenemos en Instagram el canal de difusión de Maldita Poesía, que lo abrí el año pasado y dije en algún momento va a aparecer el contenido, y ahora está apareciendo el contenido. Si quieren estar atentos a lo que está ocurriendo con Maldita Poesía, vayan al canal. Ahora, por ejemplo, si están viendo este episodio y estaban en el canal de Instagram, probablemente vieron la intro que estuve haciendo, que estuve editando antes que salga el episodio, lo cual es una forma también de retribuirles el hecho de que estén ahí pendientes. Después, más adelante, me gustaría sacar algún tipo de suscripción
para darles algo en especial, libros inéditos. Tengo un montón de contenido que nunca salieron en libros y que me gustaría retomarlos, sacarlos como plaquet, darles manuales, no sé, libros que me encuentro, ideas, dinámicas de escritura también. Eso me gustaría. Eso es un poco lo que creo que vendrá para Maldita Poesía. Después, han pasado muchas cosas. Cosas personales, ¿no? Que, como todo, me traen hoy como una persona diferente. No sé si mejor, no sé si peor. Diferente. Círculos de amigos que se han ido, círculos de amigos que llegaron, amistades que se han fortalecido, otras que simplemente se han diluido. Y creo que es todo parte del proceso. Sobre todo cuando se entiende que el poeta no es más que un resaltador de la realidad. El poeta no hace ficción. El poeta no es un escritor de ficción. El poeta es un traductor de una realidad en forma de una realidad estética, una realidad impactante, una realidad motivadora, movedora, movilizadora. Así que yo creo que este tiempo que he escrito poco, que he aparecido poco, que he hecho pocos episodios, en parte tiene que ver con que estaba viviendo. Básicamente eso. Y yo creo que es re importante ustedes como artistas, los que son artistas, como arquitectos, como doctores, como todo, darle la importancia que tiene vivir. Porque no es sino de la vida que surge la materia prima para todo esto que yo les estoy diciendo ahora. El aprender a tener pausas, el aprender a respirar, el aprender a no tener siempre un plan. Creo que siempre hay extremos, ¿no? Y tiene que haber siempre un equilibrio. Pero creo que estamos en una sociedad que va tan rápido en donde quien no está planificado se pierde en el limbo. Y yo creo que no hace falta tampoco tener siempre un plan. A veces está bueno despertarse un domingo y no tener plan. Y que surja algo. O no. Está bueno que llegue tu día de cumpleaños y no saber qué hacer porque no tenías un plan. Está bueno. Nos da ansiedad ahora no tener planes. Nos da ansiedad no tener un Excel armado con todo las... Nos da ansiedad. Pero no está mal. Porque la realidad es que no podemos tener todo planificado. Hay tantas cosas del mundo, de la vida, que no podemos controlar. Y yo creo que tener eso en cuenta te hace vivir más tranquilo. Reformulo. Tener eso en cuenta y aceptarlo te hace vivir más tranquilo. Dicho eso y pasando quizás a un tema que tenía en la cabeza que me encantó. Yo soy muy redundante y lo van a ver en los episodios, lo van a ver en los talleres que hago. Suelo tratar temas que parece que he hablado demasiado de esto, pero que me parece tan importante ser redundante porque creo que todavía no se termina de asimilar algunas cosas. El otro día estuve de vacaciones en enero. Estuve de vacaciones en la costa, en Ostende, acá en la costa de Buenos Aires. El otro día estuve en la costa, en Ostende, y mi pareja, la rubia, Julieta, es de tirarse en la playa a leer. Y puede pasar toda la tarde leyendo. Yo, por el contrario, soy culo inquieto y estoy todo el tiempo buscando lo que hacer y iba y venía y le daba vuelta alrededor y le decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? Pero la observé un montón, cómo realmente ella disfrutaba la paz y cómo a mí me costaba tanto. Sin embargo, ese no es el tema. El tema es que en un momento de decir, bueno, voy a relajar, voy a
a mirar el mar. El mar me conecta con mis raíces. Ya hablaremos también de la poesía del mar, por ejemplo. Y pensé la siguiente frase y dije: el poema es una taza. Esa fue la frase. Y llegué y escribí algo y se lo pasé a Ángela, mi amiga. Y el pensamiento ese me venía... Estoy haciendo una especie de serie de ensayos en donde trato puntos redundantes, recurrentes en mí, como la poética, la poesía, qué es la poesía, qué es la poética, qué es la estética poética. Y me surgía esta frase del poema el poema es una taza. Y el desarrollo es algo así. Yo decía, siempre me preguntan qué es la poesía. De hecho, el primer episodio, y es una forma de volver al ciclo de Maldita Poesía, el primer episodio habla de la poesía, ¿no? Y siempre surge esto de la poesía. Tenemos a un Cortázar diciendo que la poesía es todo aquello que está por fuera de la definición de poesía, que me encanta esa definición. Y yo decía, ¿por qué la poesía es una taza? Y pensaba lo siguiente. Ahora, si estás escuchando el podcast o lo estás mirando y estás cerca de la cocina, o en tu habitación, o en la sala, en casa de tu mamá, busquen ese objeto que tienen desde la infancia. Ese objeto que a pesar de que se han mudado, a pesar de que se han ido del país, a pesar de que ya no vivan con sus padres, todavía lo tengan, ¿no? En mi ejemplo es una taza. En el ejemplo que pensé, yo decía, no sé, la taza de Peltre. ¿Por qué la taza de Peltre es el poema? Esa taza, ese jarrón, esa foto, esa pijama, esa frazada, esa cosa, ese objeto que ustedes tienen por ahí guardados de la infancia, ¿por qué es más importante que otras cosas? Dicho de otra manera, ¿por qué si en la cocina hay X cantidad de tazas, que la de Peltre, justo la de Peltre, se caiga y se rompa me dolería más que cualquier otra taza? Y lo vamos abriendo. ¿Por qué la taza con la que tomo café todos los días, justo esa taza, si se cae y se parte, me dolería más que cualquier otra taza? Porque esa taza en la que tomo café todos los días, que estaba en casa de mi mamá y me la traje cuando me mudé, si se parte me dolería más que cualquier otra taza. Y seguimos, porque esa taza en la que tomo café todos los días, que me la traje de casa de mi madre cuando me mudé, pero que antes estuvo en la casa de mi abuela antes de su muerte, me dolería más que cualquier otra taza. Porque esa taza, en donde tomo café todos los días, que antes estaba en la casa de mi mamá, que fue traída de la casa de mi abuela después de su muerte, en la que yo tomaba café todos los días, todos los sábados, todos los domingos, cuando me quedaba en casa de mi abuela, me dolería más que si se parte cualquier otra taza. En resumen, porque esa taza es el poema. Y la poesía es todo lo que ocurre alrededor de esa taza. Dicho de otra forma, el poema no es más que una taza. La poesía no está en el poema. La poesía está en lo que surge del poema, en el eco, en las voces secundarias, en lo que dispara, en la imagen poética, en el disparador del recuerdo, en lo que transmite, en lo que me hace sentir a mí como lector, en la piel erizada,
en el llanto, en la risita. El poema es una taza. La taza es el poema. Pero el poema no necesariamente es la poesía. O mejor dicho, el poema no es la poesía. La poesía es todo lo que está más allá del poema. Y entonces por eso pasa y surgen estas cosas como por ejemplo, ¿por qué yo leo poesía y no me llega? No me hace sentir nada. Porque esas son las otras tazas. El poema que te hace sentir es la taza. Es esa taza. Es esa pijama. Es esa frazada. Es ese peine. Ese cepillo. Ese ventilador viejo. Esa fotografía. Ese es el verdadero poema. El que te hace llegar a la poesía. El que te hace sentir la poesía. Entonces, está bien que no todos los poemas te surja poesía. Está bien que encuentres poesía más allá del poema. Porque el poema no es más que eso. Una taza. El poema es una taza. La taza es el poema. Y cuando el poema se cae y se rompe y se parte, nos rompemos. Cuando otros se caen y se rompen, se barre y se vuelve a empezar. Se vuelve a buscar otro. Ese poema al que vuelves todos los días, al que cada vez que tienes ganas de reconectar con el arte y vas y buscas ese poema, esa es tu taza. La poesía está dentro tuyo. La poesía de un poema no la puede reconocer otro. La poesía que yo tengo alrededor de mi taza de peltre no la va a tener otro. Porque es mía. Puede ser que otro tenga la poética de esa taza por X razón. Por ejemplo, la taza de peltre que para mí es el poema, porque tiene poesía. Por ahí sí, yo me voy de casa, de mis padres, y olvido la taza de peltre. Mi mamá, por ejemplo, empieza a agarrarle cariño a esa taza porque es la taza que yo dejé, que era la taza que yo usaba cuando estaba en su casa y que luego antes usaba en lo de mi abuela. Para mi mamá esa taza también tiene una poética, pero es completamente diferente a la mía. Y por eso, la taza es el poema, la poética es tuya, la poética es mía, la poesía surge, la poesía fluye, la poesía se siente en quien ve la taza, en quien lee el poema, y es individual. La poesía es tuya, el poema es la taza. Les dejo esto, piensen. Miren alrededor, busquen en su entorno cuál es su taza. Y cuando escriban, cuando lean un poema, cuando miren un cuadro, cuando escuchen una canción, recuerden que la poética pasa por ustedes. Y que si algo les hizo sentir poesía, es porque esa cosa es su taza. Yo soy Gabriel Urrutia y esto es Maldita Poesía. Qué bueno que nos encontremos de vuelta. Voy a hacer todo mi esfuerzo para que esto fluya, para que esto se pueda hacer todas las semanas, tengan nuevos episodios, nuevas temáticas. Así que les agradezco sus comentarios, sus mensajitos, sus espaldarazos. Manden cada vez que quieran. Manden ideas también de nuevos episodios, de nuevas temáticas, y las voy a estar haciendo. Y nada, lo de siempre. Instagram, @gabogabucho, síganme ahí en Instagram y también van a encontrar como Gabogabucho, como Gabriel Urrutia en YouTube, en Spotify, en Twitter, en donde quieran. Ponen en Google Gabriel Urrutia Poesía y seguro van a encontrar mis canales. Y además compártanlo. Si tienen amigos, si tienen vecinos,
parejas, familiares que crean que este contenido les puede gustar, que de alguna forma conectan con la poesía o que podrían conectar con lo que hablamos en este episodio y en este podcast, mándenlo, compártanlo, coméntenlo, guárdenlo, síganlo y así nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.